Buenas tardes a todos, bienvenidos a este segundo encuentro del ciclo de internacionalización de empresas. El tema que nos convoca hoy son visas a Estados Unidos y fondos europeos, la fórmula para expandirte en 2025-26. Y para quienes participan por primera vez, les cuento un poco de qué se trata el webinar de ASAEDE, que es conocido con el nombre de Business Token Tools. Tiene una finalidad de ofrecer un espacio de intercambio de saberes y compartir temas de interés y de actualidad que le den valor a la práctica, a la gestión empresarial. Con nosotros se encuentra el gerente ejecutivo de ASAEDE, Gonzalo Cibut Galarza, que nos dará el saludo de bienvenida para poder comenzar esta jornada y contar brevemente de qué se trata ASAEDE. Gonzalo. Gracias, Claudia. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Gracias, Claudia, por este esfuerzo que haces de coordinar a todos los que quieren dar las Business Token Tools y lograr esto, compartir conocimientos entre todos. ASAEDE, para los que no conocen, es la Asociación Argentino-Española de Emprendedores, Directivos y Empresarios. Esto es lo legal, somos una comunidad de negocios con cultura argentina en el exterior. Y lo que hacemos, trabajamos hace 8 años, nacimos en Barcelona hace 8 años y eran 10, hoy acaba de entrar el socio 457, por lo cual somos un grupo numeroso, básicamente de argentinos, pero también hay españoles, franceses, algún italiano, un ruso, así que tenemos muy variado. Y lo que hace ASAEDE es crear espacios físicos y virtuales para que sus socios se conozcan para hacer negocios. Y también trabajamos la faceta institucional, trabajamos muy bien con todo lo que es la administración pública, tanto de Argentina como de España, como de la Unión Europea y algunos organismos internacionales, con los cuales estamos representados. Y tenemos un acompañamiento de soft landing que acompaña a las empresas y a las personas que traen empresas a España a desembarcar aquí. Y justamente, nada, hoy, entre esas cosas, entre lo que nos organizamos, tenemos comisiones de trabajo y la que hoy nos convoca es la comisión de abogados, y no voy a decir nada más porque si no le quito todo el espacio a Claudia. Gracias a todos y los que quieran sumarse a esta comunidad de negocios, no tienen más que visitar la página web de ASAEDE y presionar el formulario. Gracias, Claudia. No, vos, Gonzalo. Bueno, comenzamos con el primer tema, eh, que va a ser sobre estrategias migratorias disponibles para la expansión de negocios a Estados Unidos. Bueno, esta charla va a estar a cargo de Luis de Nuble, que es abogado y también es coordinador de la Comisión de Abogados de ASAEDE. Posee un máster en leyes de Boston University y cuenta con licencia para ejercer, perdón, la abogacía en Estados Unidos. Es fundador de Denuble Law, PLLC, con oficinas en Nueva York y Madrid. También es cofundador y expresidente de la Asociación de Abogados Argentinos en Nueva York. Luis, cuando quieras, todo tuyo a tu tiempo. Muchas gracias, Claudia. Voy a compartir una presentación. Les pido que me confirmen cuando la vean. Se ve Luis. ¿Sí? Perfecto. Perfecto, sí. Bueno, genial. A ver, el tema que nos convoca hoy es los aspectos migratorios o las estrategias migratorias que se implementan cuando una compañía, una startup o una compañía ya instalada se expande hacia los Estados Unidos. En ese proceso de internacionalización vamos a ver que hay una serie de alternativas o formas que desde la más sencilla a la más compleja, empezamos por la exportación de bienes y servicios. Una segunda forma de internacionalización es a través de contratos asociativos como licencias, joint ventures o franquicias. Y la tercera forma es a través de una inversión directa con la constitución o creación de sociedades en Estados Unidos. Entonces vamos a ver que, y esto es el objetivo de
de esta presentación, vamos a ver que para cada una de las formas de internacionalización vamos a encontrar una o más visas disponibles o idóneas. Obviamente voy a dar un pantallazo muy, muy, muy global de cada una, pero en la práctica, digamos, se hace un análisis muy pormenorizado de las características de la empresa y los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Así que ese es un poco el plan de hoy. Como ustedes saben, Estados Unidos, en los que son los rankings de jurisdicciones que promueven o facilitan hacer negocios, históricamente ha estado siempre en los puestos más altos. Y cuando se evalúan los distintos países, en este tipo de rankings se ve temas de infraestructura, costos laborales, costos o cargas impositivas, los tiempos para constituir una sociedad, los tiempos para inscribir una compraventa de un inmueble, en fin, son una serie de variantes que se tienen en cuenta para elaborar estos rankings. Y Estados Unidos normalmente está en los primeros puestos. Quiero darles algunas nociones que son básicas, pero que son fundamentales al momento o a la hora de pensar en qué tipo de visa o qué estrategia migratoria vamos a seguir en forma paralela o conjunta con la expansión de nuestra compañía en los Estados Unidos. Y la primer gran división de visas que podemos hacer es entre lo que son las visas de inmigrante y las visas de no inmigrante. Por visas de inmigrante son aquellas que buscan o pretenden como objetivo la residencia permanente o green card que se otorga al final de estas visas. Cuando hablamos de visa de no inmigrante, hablamos de visas que nos permiten la residencia temporaria, es decir, por un tiempo determinado. Si bien algunas de las visas se pueden renovar, en algunos casos indefinidamente, y nos permiten vivir décadas en Estados Unidos, lo cierto es que son visas de no inmigrante porque de estas visas está siempre la intención de volver al país de origen. Ahora vamos a ampliar un poco estos conceptos. Volvemos entonces como el siguiente tema, que sería claves prácticas para acceder a los principales programas de financiación, tanto nacionales como europeos. Este es el siguiente tema dentro de este segundo encuentro. Este tema va a estar a cargo de Laura Janois y Agustín Negre. Ambos son parte del equipo profesionales de la consultora de InLatam, que es una consultora que ofrece servicios en América, Estados Unidos y España. Laura es licenciada en telecomunicaciones, perdón, y actualmente directora de InLatam. Cuenta con una trayectoria internacional de más de 20 años de liderazgo de proyectos de transformación digital, estrategias y desarrollo de negocios. También lo acompaña Agustín Negre, que es abogado y licenciado en Administración de Empresas con especialización en tecnología y transformación digital del derecho. Les dejo todo el tiempo para que puedan comenzar con el tema, si podemos avanzar con la charla de hoy. Gracias. Bueno, gracias por la presentación, Claudia. Agustín va a hacer la presentación. Perfecto. Vamos a probar tecnología Sí, porque prueben tecnología y conectividad. Agustín va a mostrar la presentación y yo voy a manejarla remotamente en los slides. La idea es que esto sea una charla, ¿sí? Vamos a presentar un tema que es bastante interesante, que nace con una pregunta que la vamos a comentar varias veces, que es esto de por qué las pymes, ¿no? Que están focalizadas en España o en la Unión Europea, no acceden a la financiación pública que, por suerte, la Unión Europea propone. Decime, Agustín, si tenés algún problema con la presentación, porque recién se veía, ¿eh? Recién estaba ahí. Perfecto. Entonces, le pusimos un título como Acceso Estratégico, Financiación para la Innovación en España, ¿sí? En realidad esto aplica, los fondos son de la Unión Europea,
Y bueno, quien les habla, Laura Noa, yo estoy como directora de INLATAM, Innovación más Negocios para América, y junto a Agustín, abogado especializado en innovación, como bien presentó Claudia, vamos a hablar el día de hoy de la visión, la financiación pública en España y la Unión Europea. Desde nuestra experiencia, no sé, Agustín, ahí estamos viendo otra pantalla. Esa si querés, puedes achicarla. Ahí está. Desde nuestra experiencia conjunta, acompañamos a empresas tecnológicas y startups y corporaciones que buscan transformar una buena idea en un proyecto financiable con impacto y sostenibilidad. Bueno, nuestro objetivo, ¿sí? Es claro, es facilitar el acceso de startups, pymes y corporaciones a fondos públicos no reembolsables y otras formas de financiación para la innovación. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque hemos justamente comprobado que muchas empresas tienen grandes ideas, pero no saben cómo estructurarlas para que cumplan los requisitos de los programas públicos. Nuestro valor es ayudarles a traducir esas ideas en proyectos sólidos que estén alineados sobre todo con las prioridades de las convocatorias. Bueno, para eso contamos con el respaldo de una de las firmas más relevantes del mercado español en gestión de ayudas públicas, fiscalidad de la innovación y financiación estructurada. Esta firma acumula más de 20 años de experiencia y ha gestionado más de 300 millones de euros en ayudas en los últimos 3 años nada más. Gracias a este soporte podemos ofrecer entonces a nuestros clientes un servicio integral desde la detección de la oportunidad hasta la ejecución y justificación del proyecto. En definitiva, todo el respaldo. ¿Cuál es nuestro enfoque? Bueno, obviamente lo basamos en 3 ejes. El primero es la visión técnica, ¿sí? Lo que nos permite analizar el grado de madurez tecnológica de cada proyecto. El segundo enfoque tiene que ver con la identificación de la línea de financiación más adecuada para nuestro cliente, para el momento y los objetivos que tiene la empresa. Y por último, una gestión integral que va desde la preparación de la documentación, la presentación que tiene hacia el fondo esta misma preparación que hicimos y el seguimiento y el reporting hacia el cliente y también hacia el ente al cual se está solicitando el fondo. Agustín, se salió la presentación, ¿eh? Bueno, Tú tienes la palabra. gracias, Pri, perdón. Ahora la... Bueno, ahora continúa Agustín para comentarles justamente el detalle de los programas que hay. Ay, ¿la podés compartir vos, Laura, que se me cerró? Sí, un segundo porque yo no la tengo abierta, pero ya la Perdón. abro. Sí, aguárdenme un segundito. Estamos hoy, Sí, sí, la Sí, tecnología no está de nuestra no se mano. hagan preguntas. eh, por alguna razón, no puedo compartir yo. Tienes que estar como Ahora sí, sí. anfitrión, Ahí ¿sí? está, sí, sí. Bueno, ahí me van a dejar saber si lo ven. Esto es todo lo que ya di. Bien. Perdón, lo que pasa es que no estaba con la presentación en línea. Bueno, digo, para cerrar entonces, nuestro enfoque es diagnosticar, identificar los programas y después todo lo que tiene que ver con la preparación, la presentación y el seguimiento, que es, digamos, un feedback siempre constante con el cliente, ¿no? El diagnóstico lo hacemos en base a trabajar con el cliente. Acá lo que separamos muy bien tiene que ver con el business core que tiene el cliente, que nunca está enfocado a la financiación. Entonces, normalmente no tiene recursos dedicados de tiempo completo que nosotros sí lo disponemos. Bueno, Agustín. bueno, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá les voy a presentar un panorama general de los principales programas y fondos disponibles para impulsar la innovación tecnológica y el crecimiento de startups y pymes, tanto en España como en Europa.
Todos los programas comparten un mismo propósito, que es movilizar capital, ya sea público o privado, hacia proyectos innovadores de alto impacto, especialmente en áreas estratégicas como inteligencia artificial, ciberseguridad, tecnologías cuánticas y sostenibilidad. Son proyectos tecnológicamente innovadores, tienen que ser viables, tienen que tener impacto económico y social positivo. eh, Tienen que estar ejecutados por empresas solventes y siempre se pide, se busca el compromiso con la transformación digital y la sostenibilidad. Los programas deben tener un enfoque en la innovación, investigación y desarrollo y transformación tecnológica. Una mejora tecnológica o digital significativa, las propuestas, perdón, no los programas, que implique un desarrollo experimental, una aplicación de nuevos procesos o productos, demuestre un valor añadido o diferencial. Ejemplos de estos son desarrollo de software, digitalización de procesos industriales, uso de IA, blockchain, ciberseguridad, etc. Después tiene que existir la viabilidad técnica, económica y operativa del proyecto. Es decir, que el proyecto se pueda realizar con éxito, que haya una coherencia entre el objetivo, los presupuestos, el cronograma y los resultados esperados. En algunos casos se requiere un plan de negocio, cosa que nosotros siempre recomendamos, por más que el programa no lo requiera. La solvencia de la empresa. Aunque los fondos pueden ser no Perdón, reembolsables. Agustín, perdón. Eh, Me parece que está mostrando un slide posterior, ¿no? Sí, perdón. Sí. Gracias. Estaba muy ordenadito el otro. Gracias. Agustín, vas a tener que decirme en qué slide estás porque, El anterior, ok, cuando sea, decime que avance, ¿sí? yo te Porque aviso acuérdate para que cambiar, no gracias. veo más que esto, ok. Perfecto. Les decía, es necesario que la solvencia de la empresa que solicita, si bien los fondos pueden ser no reembolsables, la entidad beneficiaria debe poder demostrar una solvencia financiera mínima, es decir, no estar en crisis, en concurso, no tener deudas ante el fisco español o la seguridad social. Tiene que tener capacidad de cofinanciación. ¿Por qué? Porque algunos fondos cubren entre el 50 y el 80% del total del proyecto. Entonces, la empresa tiene que demostrar poder hacer frente a la diferencia. Estar legalmente constituido y activo en el territorio nacional, europeo, o si llega a referirse a es un plan de una comunidad autónoma, también. El proyecto debe estar siempre alineado a a las políticas que están fijando la Unión Europea, España y la comunidad autónoma, si fuera el caso. Tiene que haber un crecimiento sostenible, empleo de calidad, igualdad de oportunidades. Un aspecto muy importante que siempre hacemos énfasis en que todos los programas exigen el armado y presentación de una memoria técnica y financiera detallada. Tienen que realizar el seguimiento y justificación de todos los gastos que se realizan con informes y resultados verificables y cumplir con las obligaciones de publicidad y transparencia. Esto se refiere a la mención del origen de los fondos, ya sean de la Unión Europea o, o nacional, ¿no? Bueno, aquí en el slide se presentan a grandes rasgos cuatro tipos de programas: los fondos NextTech, los fondos SET, fondos o programas nacionales como son el ENISA, el CDTI Neotec y el ICO Verde, que son de España; a nivel europeo, Horizonte Europa y el Consejo Europeo de Innovación. Ahora sí, Claudia, si puedes pasar al siguiente. Justamente la semana pasada salió un artículo en el referente que refleja la implementación de estos programas. Durante el 2025 se han aprobado 18 proyectos de I+D+I con un presupuesto total de 7,85 millones de euros. De ese total, el CDTI, que es un organismo nacional de España, aporta 6 millones de euros, de los cuales 1,3 millones son no reembolsables. Todos estos proyectos tienen una modalidad de préstamos participativos. Los beneficiarios son 17 empresas, de los cuales 8 reciben financiación por primera vez. Y de las 17, 15 son pymes. Eh,
La distribución geográfica de, de estos préstamos se da en la Comunidad Valenciana, tiene 6 empresas radicadas o proyectos radicados en Madrid, 4, y luego se distribuye entre Murcia, Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha y País Vasco. ¿Puedes pasar al siguiente? Acá les voy a hacer un ejemplo de uno de los programas a nivel comunidad autónoma. Es el programa Cheque Innovación. Es una línea de ayuda destinada a pequeñas y medianas empresas de la Comunidad de Madrid, que lo mismo, impulsan la innovación y la transferencia de conocimiento científico y tecnológico. Las empresas tienen que estar constituidas en Madrid, desarrollar una actividad económica habitual en el territorio de Madrid y contar con el centro de trabajo también en la comunidad. Las ayudas están destinadas a cubrir servicios de investigación, desarrollo e innovación que la empresa contrate. Las subvenciones alcanzan el 80% de los gastos subvencionables y el importe máximo por empresa es de 60.000 euros. Eh, la empresa, este es un programa a través de una empresa de orden nacional aquí en España. El proyecto se llama, o los fondos se llaman ENISA. También es una línea de financiamiento impulsada por esta empresa que apoya a pequeñas y medianas empresas, eso es coincidente para todas, con proyectos viables e innovadores para impulsar la competitividad, crecimiento y transformación tecnológica. También las empresas objetivos son las pymes y startups constituidas en España con lo mismo, una actividad económica habitual en el territorio nacional y con un proyecto que presente un componente de innovación real. Lo que se valora. Si han recibido financiación pública reciente en los últimos 3 años, haber destinado una proporción importante de los gastos del presupuesto de la empresa a investigación, desarrollo e innovación. Idealmente se evalúa en los últimos ejercicios, salvo que es una empresa nueva y se evalúa el último año. También es importante que el modelo sea escalable, que tenga potencial de crecimiento, ya sea en volúmenes de usuarios, de clientes, de operaciones o de facturación. Y el proyecto se tiene que encontrar en una fase donde haya un prototipo o un producto mínimo viable, lo llaman, o que ya esté en proceso de comercialización. La definición que da de modelo viable en ISA es un proyecto con innovación real, es aquel que no solo presenta una idea nueva, sino que demuestra que esa novedad aporta una mejora tangible frente a lo existente, ya sea mediante un nuevo producto, un proceso más eficiente, un modelo de negocio diferente o una forma de comercialización innovadora, y que además tiene la capacidad de crecer y escalar en el mercado. Se trata de préstamos participativos que ayudan a financiar los recursos para I+D, y es una institución que además ofrece un acompañamiento a la empresa que aplica y es beneficiaria del programa. Bueno, ahora voy a continuar yo. Como les decía al principio, una de las preguntas que nos hicimos cuando decidimos desarrollar esta línea de servicio tenía que ver por qué las pymes, ¿no? ¿Por qué las empresas startup o pymes de España no acceden a financiamiento? Bueno, y como la IA está tan en boga, se le hicimos esa pregunta a la IA como para acompañar el justificativo, ¿no? De por qué hacemos este servicio y sobre todo, fíjense que lo primero que nos marca tiene que ver con, perdón, tiene que ver con la complejidad de los trámites. O sea, el procedimiento para solicitar este tipo de fondos tiene una complejidad. Y como les decía, las empresas, las startups de tecnología, de salud, que aplican tecnología de IA, desarrollo de software, no tienen un área dentro de su business core para trabajar este tipo de área de desarrollo de financiamiento público.
La falta de conocimiento aplica, ¿sí? También, justamente por la falta de recursos asociados directamente con este trabajo. Los proyectos tienen requisitos, o sea, el proyecto como tal, los fondos se centran en diferentes verticales. Y justamente estos fondos requieren, ¿sí?, de particularidades, ya sea regulaciones, ya sea certificaciones. Entonces hay que entender bien cuáles son los requisitos que tienen estos fondos para ser claros en las respuestas. La competencia, estamos compitiendo, como bien dijo Agustín, que les mencionó, por ejemplo, en el CDTI, la cantidad de proyectos que se habían otorgado. No es infinito el límite, sino que hay una cantidad y todos compiten. Ahora hay un puntaje, ¿no? Entonces ese puntaje tiene que ver justamente con cumplir los requisitos. A veces tiene que ver con equidad, cantidad de mujeres o de diversidad dentro de las empresas. Entonces conocer bien estos tips que tiene cada uno de los proyectos es fundamental. Y ahí vuelvo a los 20 años de la empresa con la que trabajamos y del éxito que tienen al desarrollar esta línea de fondos. Y los recursos internos, ¿no? La gestión de un proyecto, nuevamente, no es el business core normalmente de las empresas y requiere una curva de aprendizaje. Entonces, ¿qué pueden hacer las empresas? Informarse, esto es una charla que estamos dando justamente para informar todos los fondos que hay, pero también para poner la alerta en justamente cuáles son los key points, los puntos más importantes donde hay que poner la lente o los riesgos que pueden llegar a haber, buscar apoyo profesional como nuestra consultora u otras consultoras que se dedican a este tipo de trabajos y obviamente ver el éxito, ¿no? El factor de éxito que han tenido, la trayectoria que tienen. Planificar con antelación, esto es muy importante. Porque no es inmediato. Cada uno de los fondos, hay fondos continuos que mencionó Agustín, por ejemplo el de NISA es un fondo continuo, pero hay otros que no, hay otros que se dan en determinados Q del año, y entender los requisitos. Hace un tiempo entender los requisitos es muy importante porque primero que los pliegos son larguísimos. Tener experiencia ya habiendo leído previamente los requisitos de aquellos fondos que son continuos acorta muchísimo el camino y sobre todo la frustración que puede generarse leer tanta información y tener tantos puntos que revisar, ¿no? Dentro de este proceso. Bueno, ya para concluir, nosotros queremos enfatizar la idea central. Hoy existen más oportunidades que nunca para transformar proyectos en realidad sostenibles. Todos los programas apuntan a lo mismo: impulsar el talento, la tecnología, el crecimiento de las empresas que apuestan a innovar. Cada instrumento tiene una lógica: algunos ofrecen capital, otros subvención, otros acompañamiento, pero todos comparten el enfoque común de fomentar el emprendimiento tecnológico, acelerar la digitalización y fortalecer el ecosistema innovador en España y en Europa. Nuestra recomendación es a todo el que tenga la inquietud, se anime a explorar estos proyectos que hay, conectarse con los actores que hoy están aquí, a pensar los proyectos con una mirada estratégica, ¿no? Ver qué problema resuelven, qué valor crean y cómo esa innovación se puede escalar. Hay que aprovechar a usar estas financiaciones que están disponibles como un medio justamente para convertir esas ideas en proyectos viables. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Agustín. Gracias, Laura, también. Bueno, Luis, ¿cómo estás? Bien, a pesar de los inconvenientes técnicos, Pasa eh, en todas las familias. sí, las mejores familias. Bueno, vuelvo a compartir entonces el- Fíjate, sí, ¿cómo estás con eso? a ver si puedo. Ahí está. Si querés retomar un poquito el tema, tenés tiempo, no te hagas. Sí, había hecho, digamos, se ve esto, sí, ¿no? Sí, Sí, Ahora que lo voy a poner en modo la presentación. presentación, sí. Eh, Les decía que
estos conceptos que son básicos para entender cómo funciona el sistema migratorio en Estados Unidos, la diferencia de las distintas agencias que intervienen, la presunción de inmigrar y la diferencia entre visas de inmigrante y de no inmigrante. Habiendo dicho eso, también les cuento que no alcanza el abecedario para cubrir la cantidad de visas que hay disponibles. Hay visas que además de tener una letra tienen un número, por ejemplo las E, hay una E1, E2, E3. En las H hay H1, H2, H3, H1B. En fin, Gracias. Está eh, perfecto, mira. eh, bueno, es un menú bien variado. A los efectos de la internacionalización de compañías hacia Estados Unidos, vamos a hacer foco en estas que destaco en rojo en este slide. Vamos a ver que son todas visas de no inmigrante, es decir, son visas que tienen un tiempo acotado. Vamos a ver algunas que se pueden de alguna forma eh, reiterar o extender. Pero bueno, vamos ahora a verlas detenidamente. La primera visa que quiero contarles es esta visa B1, que algunos seguramente la conocen. Cuando nosotros vamos de turismo a Estados Unidos, normalmente nos dan una visa que es B1, B2. La B2 son visas que se dan prácticamente en todos los casos, se dan juntas. La B2 es para turismo, pero la B1, que está incorporada en el visado normalmente, son visas que nos permiten estar hasta 6 meses en Estados Unidos por motivos de negocios. Ahora, es importante tener en cuenta que esta visa no nos permite a nosotros trabajar en Estados Unidos ni percibir algún tipo de recompensa o remuneración, sea en forma de salario o sea en forma de honorarios. Esta visa no está prevista para eso hay otras visas. Y cualquier actividad remunerada que hagamos en Estados Unidos con esta visa B1 sería una violación de estatus migratorio y no lo sugiero. ¿Qué se puede hacer con esta visa? Bueno, se pueden hacer muchas actividades relacionadas con los negocios, como por ejemplo asistir a reuniones, conferencias, congresos, negociar contratos, hacer inversiones, abrir una cuenta bancaria, crear una sociedad, fondear una cuenta bancaria, en fin, hacer actos preparatorios para otro tipo de visa, como puede ser contratar un abogado o tener reuniones con contadores, hacer un plan de negocios, en fin, todos actos preparatorios que para eso está previsto esta visa. ¿Cuáles son los dos requisitos básicos para esta visa? Bueno, primero, demostrar que tenemos fondos suficientes para cubrir nuestros gastos durante la estadía que tenemos previsto, que insisto, no puede ser más de 6 meses. Y la intención de no inmigrar. Tenemos que demostrar que tenemos vínculos suficientes con nuestro país de origen para, perdón, eh, eh, para demostrar que nuestra intención no es quedarnos en Estados Unidos, sino volver a nuestro país de origen. ¿Se me escucha bien, no? Sí, perfecto. Bueno. Esta segunda visa que quiero comentarles es la visa E1, que es una visa para comerciantes o empresas que exportan o importan bienes y servicios hacia Estados Unidos o desde Estados Unidos. Entonces, estas visas son muy buenas para justamente compañías que tienen clientela en Estados Unidos y venden, como dije, bienes o servicios. Tiene que haber un tratado bilateral entre los países, entre Estados Unidos y en este caso en Argentina. Esta visa está disponible también para España, así que cualquier compañía de Argentina o de España va a permitir a los nacionales de ese país utilizar esta visa. Y básicamente lo que uno tiene que demostrar en esta visa es que tiene primero un flujo de comercio muy importante con Estados Unidos,
habla de comercio internacional sustancial, no habla de, la regulación no habla de una cantidad de dinero, sino que tiene que ser sustancial. Esto en la práctica se ve con un continuo y significativo flujo de operaciones con Estados Unidos. Y lo interesante o lo importante de tener acá en cuenta es que el 50% del comercio que realiza esa compañía argentina o española, más del 50% es con Estados Unidos. Y pueden ser beneficiarios de esta visa los accionistas, un gerente o empleados perdón, con conocimientos especializados. Esa era la visa de 1. La visa de 2 es una visa, esta yo creo que es la visa que más se utiliza en el tema que nos convoca hoy, porque es una visa que permite a un inversor extranjero, en este caso de un país de vuelta que haya tratado bilateral con Estados Unidos, que son más de 80, Italia, España, Argentina, Colombia, Chile, México, son países que tienen tratado con Estados Unidos. Y básicamente lo que se busca en esto es un impacto positivo en la economía de Estados Unidos. Entonces, se va a constituir una sociedad en Estados Unidos y se va a fondear esa sociedad para implementar el negocio que querramos llevar adelante. La regulación acá también no dice cuál es el monto de la inversión que hay que hacer, habla de inversión sustancial, no hay un número mágico o preciso en ese sentido, pero una inversión sustancial sería a partir de los $100.000, sería razonable. Hemos tramitado visas para clientes de menos de $100.000 y se han aprobado, porque en el fondo no es un tema de cuánto es la inversión, sino cuánto impacta positivamente el proyecto en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene que generar puestos de trabajo. Entonces, la creación de nuevos puestos de trabajo es un elemento fundamental para la aprobación de esta visa. Entre los requisitos que tiene esta visa, bueno, el inversor tiene que tener por lo menos el 50% de las acciones o del paquete de la accionario de la compañía. Tenemos que demostrar que el negocio que se va a desarrollar es un negocio viable, y esto se hace a través de planes de negocio, contratos con cartas de clientes o proveedores que puedan demostrar que efectivamente esa compañía va a funcionar o va al menos a arrancar en Estados Unidos. Lo que es clave, el origen de los fondos, que tienen que ser lícitos, no solamente lícitos, sino que además tenemos que probar desde dónde vienen, si son ahorros, si es una donación, si es la venta de un inmueble. Tenemos que traquear los fondos desde su origen hasta el fondeo final de la cuenta bancaria de la compañía que estemos hablando en Estados Unidos. Esta es una visa muy buena para franquicias, para comprar franquicias o para instalar nuevos negocios o emprendimientos. De hecho, mi estudio, cuando yo lo formé en Estados Unidos, utilicé esta visa para implementar mi estrategia migratoria con el estudio, con mi despacho. Así que digamos, es una visa muy versátil y bien diseñada. Puede ser muy interesante, porque además la visa te la dan por 5 años, y en la medida que demuestres que el negocio funciona, que has contratado gente y demás, puedes renovarlo sine die, es decir, indefinidamente, cada 5 años. Lo más importante es poder cumplir el plan de negocio y mostrar que la compañía, la facturación y que ha creado nuevos puestos de trabajo. Por supuesto, como esta es una visa de no inmigrante, tenemos que demostrar que nuestra intención siempre va a ser volver a nuestro país de origen. Traigo a colación esta visa, que es una visa de inmigrante, es decir, esta visa nos lleva a la Green Card o residencia permanente, porque también es una visa de inversor, como vimos, como la E2, y muchas veces se confunde y hay algunos clientes cuando el primer contacto nos dicen, yo quiero, sí, la visa de inversor, pero es $1 millón, y tienen esa idea, y es esta otra visa, que la traigo básicamente a colación nada más que para diferenciarla de la E2,
que acabo de comentarles. Esta es una visa que tiene muchas más exigencias porque la inversión es mucho más importante. Acá sí se habla de $1.050.000 u 800.000, en el caso de que sea un área de desempleo designada, que es un área rural o un área donde el desempleo en ese lugar donde se va a radicar la compañía es 1.5 veces la tasa de desempleo de Estados Unidos. Y además hay que crear 10 empleos full time, a diferencia de la E2, que como vimos hay que crear puestos, pero creando 2 o 3 es un caso sólido y puede funcionar. Básicamente en este cuadro distingo estas dos visas. De vuelta, son 2 visas de inversor, pero claramente, fíjense, los montos de inversión son bien distintos. En un caso sí se exige que haya un tratado bilateral, en el otro no. El tipo de inversión, no lo dije en la E2, pero la inversión requiere que sea activa. Esto significa que una inversión como por ejemplo comprar un departamento, constituir la sociedad y rentar o alquilar el departamento, eso es una inversión pasiva, no es activa. Activa es esto que habíamos hablado, la generación de empleo, que el inversor se involucre en la compañía y genere por lo menos 2 o 3 empleados, como decimos acá, a diferencia de los 10 empleados en la EB5. La duración, como les dije, en la E2 es 5 años renovables. En el caso de la EB5 lleva la Green Card, ¿no? A la residencia permanente, con lo cual una vez que tenemos la Green Card no se vence y podemos permanecer en forma permanente en Estados Unidos. Y en la titularidad, la diferencia es que como dije, en la E2 hay al mínimo 50% de titularidad del inversor, pero en el caso del EB5 se hacen pools de inversión y no hace falta un mínimo de porcentaje accionario. Y que la última visa que les quiero referir hoy es la visa L1, que es una visa de transferencia de empleados o de directivos intra-company. Este está pensado para una multinacional, que no necesariamente tiene que ser enorme, ¿no? Basta con que haya 2 compañías, una en Estados Unidos y otra en Argentina o en España, y haya de alguna manera una coincidencia accionaria o una relación, es decir, que pueda ser una relación de matriz sucursal o subsidiaria, pero tiene que haber un nexo entre las compañías. Y esto entonces nos va a permitir a nosotros enviar hacia Estados Unidos a gerentes o ejecutivos, o sea, a nivel de dirección alto de la compañía, o personal con alto grado de conocimiento especializado. En esto se diferencia la L1A y la L1B. En el caso de los ejecutivos y gerentes son 7 años la duración de la visa máximo y 5 años en el caso de la L1B. Lo más importante en este caso es, como dije, la relación calificada entre las oficinas, entre las sociedades de los dos países, y tiene que tener, obviamente, operaciones ser activas, ¿no? No es simplemente una sociedad vacía. En el caso de que no haya una sociedad o se constituya recién la sociedad en Estados Unidos para poder avanzar con la visa, la visa se va a dar en ese caso por un solo año. Y el requisito del empleado, que es fundamental, es que haya trabajado en la empresa de origen, donde va a enviar, de donde va a salir el empleado, tiene que haber trabajado 1 año dentro de los últimos 3 años. Esta es una visa muy, muy utilizada en lo que son transferencias de empleados o directivos. Por último, y para cerrar, entonces, como vemos, hay varias alternativas de visas para casos de internacionalización de empresas. En cada caso habrá que analizar cuáles son, de vuelta, los objetivos a corto, mediano y largo plazo, cómo se va a implementar
el envío de los empleados o del inversor. Son temas que hay que dedicarles tiempo y atención. Y la otra pregunta que cada uno se tiene que hacer cuando está pensando en visas es si quiere ir a vivir en forma definitiva a Estados Unidos o residir en forma temporaria. Entonces, en función de una serie de preguntas en torno a esto que estamos hablando, podemos elaborar una estrategia eficiente y acompañarlos en el proyecto. Así que esa es un poco la idea de la presentación de hoy. Estos son mis datos de contacto para los que quieran contactarme fuera de esta reunión. Muchas gracias. Gracias, Luis. ¿Podrías mandar tus datos en el chat, por favor? Sí, claro. Juan, pero si vos es socio de Saede, los dos son socios de Saede. Ay, no te escuchamos, Juan. Estás muteado. Soy Yo la que hablaba recién. un socio ocioso. Prefiero copiar y pegar a ponerme. Vale, ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer Yo tengo un a montón. Luis? Adelante, Luis, Juancito. sí, vamos. ¿Sí? Cuando Sí. Gonza, vos sabés que es un riesgo darme el micrófono, así que cuando te aburras me muteás. Gracias a los dos, la verdad que espectacular. Son temas que vengo, viste, hace tiempo tratando de entender cómo son y no puedo creer, pasaron 40 minutos y tengo todo claro. Las dos cosas, así que muchas gracias. Bueno. Y gracias a Saede por haber organizado esto. Eh, para el tema de las visas, te quería preguntar, nosotros tenemos una sociedad constituida en España desde el 2015 y en Estados Unidos desde hace un poco más de un año que ya está operativa y facturando. Es una LLC, Sole Property o Sole Owner, que soy yo, y soy no residente de los Estados Unidos. Entonces, en ese caso, ¿podría aplicar a la L1, por ejemplo? A ver, la compañía española, ¿quiénes son los socios? Todo en un 67%. Y en la compañía estadounidense, yo al 100%. Vos al 100. Pero puede cambiar, no tengo problema. Sí. Hay que ver ahí tenemos que entrar en el detalle, ¿eh? Pero, por ejemplo, ¿qué cantidad de gente tenés a cargo o cómo está constituida la sociedad española? ¿Qué cantidad de gente? 7 personas, 7. 7, 8 más o menos. Ok. ¿Y vos cuál es tu función en la compañía? Soy el administrador. Soy Ok, CEO y administrador. ok. ¿Y estás desde el 2015? Sí, constituido Ok, 2015. ok. En principio se podría, y la vinculación, entonces vos tenés el 67 en España y el 100 en allá. Sí, Con lo cual sí, se podría pensar en una L1. Habría que ver el plan de negocio, ¿no? En esto es fundamental, y creo que lo inferí si no lo dije expresamente. Las visas van acompañando un poco el proyecto, ¿no? Entonces, si el proyecto es eh, eh, generar nuevos puestos de trabajo en Estados Unidos, si vas a tener gente a cargo, si tenés un plan de negocio a 5 años claro, en el cual vos podés mostrar cuál es el objetivo, tenés buenas chances. Si todavía no lo tenés claro y tenés que ver porque el mercado, que todavía no hay clientes, digamos, no, eso sí, habría- estamos trabajando ya, así que ahí. ok, Pero bueno, me queda claro que hay que tener un plan de negocios, podemos sí. presentar contratos, etcétera. Y después, yo pregunto, soy consultor, así que pregunto todo el tiempo. Vos contestás lo que puedas. Más o menos, quería saber cuáles eran los plazos y más o menos cuáles son los costos de gestión de las visas. Mirá, por un tema de política del estudio, todo lo que son costos los pasamos siempre por escrito. Perfecto. Porque tenés dos componentes ahí. Uno son los honorarios y los otros son los gastos o las tasas. Ujú. En el caso del L1, esta es una visa
que que se divide en dos partes el proceso. Uno es, se pide la visa ante la USCIS, que es la agencia de Estados Unidos que te va a aprobar, pero después vas a tener que ir a la embajada a la entrevista. O sea, son como dos etapas. Dependiendo de justamente si vos querés hacer expedite, o sea, en tiempos de por 2 semanas, vos vas a tener que pagar un fee que son $2.800 para que se te lo traten en 15 días. Si no vas con ese fee y tenés una demora de entre, te diría, 6 y 8 meses. En fin, todo depende un poco también de los tiempos que tenés o de los tiempos que necesitas, ¿no? Como para estar allá. Buenísimo. Pero si querés lo podemos charlar por afuera Genial. Sí, con más sí. Te detalle. Con mando, gusto. te mando un mail y coordinamos y después preguntas tontas, pero no tanto. Tener la visa no implica la obligación de ir y tampoco la obligación de fijar residencia fiscal allá. No, no, no. La visa es una facultad que tenés, digamos, aprobada para ir y hacer para lo cual la pediste. Pero la visa no te obliga a ir a Estados Unidos y mucho menos si estás en España y tenés la residencia en España, no genera ningún vínculo impositivo con Estados Unidos. La Buenísimo. visa, per se. Muchas gracias. Ok. Buenísimo. Gracias. Muy claro. ¿Alguna preguntita más? ¿Alguien que quiera hacer otra pregunta? Gonzalo. Para, para Laura y para Agustín, eh, eh, si tengo algún proyecto en marcha o en mente, mejor dicho, y quiero saber si hay subvenciones o acompañamiento o financiamiento, me pongo en contacto con ustedes y los buscamos juntos. Ujú, O- exacto, vale, exacto. Te vamos a hacer un montón de preguntas sobre el proyecto, te vamos a pedir la sí, información que tenés, que es parte de tu empresa, y a sí, partir de ahí vamos a hacer un análisis y vamos a fijar cuáles son los siguientes pasos, sobre todo dónde está parada tu empresa, y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos cuál es el fondo más acorde al monto, al estado de tu empresa, y empezamos a trabajar, porque bueno, también muchos de estos fondos son no reembolsables, ¿no? Digamos, y tienen un plazo de tiempo para entregar determinada información. Eso hace que con el continuar del tiempo puedas seguir aplicando a otros fondos. A medida que va madurando tu conocimiento, la empresa va creciendo, así que cada vez puedes tener posibilidades de acceder a fondos mayores. Ujú. vale, perfecto. Sí, porque entiendo que esto es zapatero tus zapatos. Como te Exacto, he es muy contado antes de entrar, customizado. eh, he intentado en alguna oportunidad mirar las bases y condiciones de algunas subvenciones o cosas, no solamente para mi empresa, sino para la institución. Y la verdad es que un chino básico, yo creo que el que tiene el know-how de esto es fantástico porque aparte lo va perfeccionando y como decís que tienen tantos años, yo creo que eh, nos asesoran a las personas o a las instituciones o a las empresas en esto, porque la verdad es que es un Exacto. mundo que es muy grato una vez que pasas la puerta esa que vos decís, pero es como Exacto. llegar a la puerta del cielo aproximadamente. Sí, 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 creo que sí, que Sí, es muy vos- frustrante si uno intenta, la verdad es muy, que si uno intenta hacerlo solo es muy frustrante porque uno no se dedica a eso y sobre todo hay un tema cultural y un tema de formato que uno realmente como extranjero, por más que haga 10 años que está aquí, hay ciertos códigos que no maneja y esta gente está especializada en eso y sobre todo tiene un success fee, tiene un éxito. eh, digamos, que es muy valorable. Tener mal, la probabilidad de éxito es muy importante porque, bueno, uno está poniendo no solamente dinero, sino su tiempo, que es lo más valioso. No es lo mismo sacar un fondo en un año y medio que fallar al año, volver a intentarlo en otro año y volver a fallar.
Bueno, nada, ¿no? Totalmente. Las implicancias económicas son importantes. Perfecto. Yo tengo una Seguramente, pregunta. ¿Sí? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Julia, soy de una startup más early stage. Nuestra startup está fundada en Argentina y también tiene la corporation en Estados Unidos, pero no en Europa. Por todo lo que ustedes estaban contando, más que nada para, bueno, principalmente la pregunta va dirigida a Laura y a Agustín. Agustín. Digamos, todas estas oportunidades, ustedes, digamos, están focalizados en todo lo que es, digamos, empresas que sí o sí tienen que estar constituidas de alguna manera en algún país de Europa o de la Unión Europea, ¿verdad? Sí, Eh, a ver, hay fondos en Estados Unidos, los conozco, pero sí trabajamos hoy lo que es España. Lo que sí puedo decirte es que muchas empresas que sí, que tengan la decisión o que ya estén pensando en desarrollarse en Europa y que apliquen o que quieran aplicar para estos fondos, sí podemos trabajarlos porque hay otro tipo de fondos que son más que nada de desarrollo de costos que tiene que ver con empresas que tienen el deseo de desarrollarse o crearse en España. Entonces, antes de crearse, se aplica para ese tipo de beneficio, se pasa el ujú. business plan, bueno, y cierta información que solicitan, y lo que te hace es brindarte al cierre del año fiscal beneficios sobre los costos que hayas tenido. Entonces vos tenés que presentar un business plan donde dice que vas a tener unos costos de 100.000 euros, por así decirlo. Entonces, cuando vos constituís tu empresa, generás un certificado que te dicen que te van a cubrir el 60% de esos costos. Cuando cerraste tu año fiscal y presentás todos los costos, levantás ese certificado que vos generaste y se te descuentan por ese porcentaje que se te había aprobado al inicio. No sé si fui clara, pero sí es Sí, importante antes de constituir la empresa empezar con todo este proceso, y una vez que se te da ese certificado, ya al cierre fiscal puedes hacer uso para hacer el descuento. Obviamente tiene que ver con el tipo de empresa, si es una startup, a qué tipo de ujú, línea aplica, si es de investigación, en qué línea de investigación, si es de salud, si es de ciberdefensa, si es de, bueno, hay mucho para ver, pero sí también esta es otra posibilidad que se abre para empresas que quieren venirse a España. Entonces hay que aplicarlo antes de crear la empresa, se trabaja en ok. paralelo. Ujú. Ok, sería siempre para todas las oportunidades que ustedes mencionaron, sí o sí tiene que estar la empresa constituida en alguna parte, digamos, de la Unión Europea Sí, y si estos no, fondos esta son, oportunidad claro, estos que fondos me son para todas mencionaste. las de la Unión Europea, para empresas de la Unión Europea. Nosotros en particular trabajamos España y Portugal, o sea, empresas que se, Claro, se abren o se constituyen, mejor dicho, en España o en Portugal, pero lo hay para ujú, toda la comunidad europea. Nosotros solo nos especializamos en eso, y si te interesa Estados Unidos, sí hay para el mundo startup sobre todo, tienen otros, digamos, otras corrientes. Si te interesa, no sé, lo podemos conversar. No es la línea que trabajamos dentro de la consultora, pero algunas las conozco porque, bueno, estoy parte del año viviendo allí. Mm. ajá. Bueno, buenísimo. Entonces te voy a escribir más que nada también por eso, porque si la empresa ya está constituida en Estados Unidos y por ahí poder aprovechar todas esas oportunidades ya es una realidad, digamos, lo podemos hacer. Y luego Sí, o te pensemos puedo en presentar el mundo startup y te puedo contar qué hay, bien, quiénes son los que bárbaro. manejan esos fondos, sí. Más que, Ok, digamos, desde lo comercial te puedo comentar lo que conozco, y te puede llegar a bien. servir, por supuesto. Bueno, bárbaro, muchas gracias. No, al contrario. Una Bueno, preguntita, yo sí, tengo, no sé si todavía estamos en tiempo. sí, sí. Tengo un producto que lo trabajé, una pasta de dientes con aceite de coco. Lo trabajé 10 años en Argentina, ahora fabriqué en la China 10.000 pastas y tengo la LLC en Miami y todo lo demás en Estados Unidos, la marca y todo para comercializarlo.
lo patenté como cosmético porque es más práctico, aunque tiene muchísimas propiedades medicinales y todo lo demás. Mi idea también es expandirme a Europa, pero no sé impositivamente también si conviene centrarme en Estados Unidos, si conviene en Europa. Como esto es un largarme al mundo siendo una argentina sin, sin más que la buena voluntad de tratar de hacer las cosas. eh, no sé si sería correcto que me conecte con ustedes para ver si se les ocurre algo que puede hacer. Mira, Ingrid, yo lo único que puedo comentarte respecto de temas medicinales, o sea, productos que entran dentro de esas categorías, que hay que analizarlo bien por las regulaciones que pide la Unión Europea, que a veces son diferentes de las de Estados Unidos. Entonces, primera decisión que deberías de tomar, y ya viene quizás de la mano de Luis también, desde lo legal y desde lo financiero, ¿cuál es el primer país que te conviene iniciar una internacionalización? O sea, llevar tu producto y creo que va a ser bastante complejo, pero esto es algo personal, es una apreciación personal, iniciar en ambos. Pero sí deberías de hacer un estudio de mercado en cuál de los dos mercados tu producto tendría mejor llegada. A partir de ahí, ver todo lo que son las regularizaciones, como vos lo dijiste, lo enmarcaste no solamente en cosméticos, sino en algo de salud, ver cuáles son las regulaciones que te solicita la Unión Europea para llevar tu producto a ese mercado, porque no es solamente impositivo, sino tiene que ver con las regulaciones. Empezaría por eso, por un estudio de mercado para ver cuál de los dos mercados te es más afín a ese producto y sobre todo después las regulaciones médicas. Quizás hasta en paralelo hacerlo, porque puede que un mercado sea mejor que otro, pero también uno es más difícil que otro para ingresar el producto. Y a partir de ahí también analizar si este tipo de producto que vos estás haciendo tiene en Europa, por ejemplo, tiene algún tipo de beneficio para una pyme, si podrías aplicar, que ahí te ayudaría un montón con el tema del financiamiento, ¿no? Para poder desarrollar tu empresa. Entonces sí podemos ayudarte a hacer este análisis, si te parece. eh, pero digamos, es un análisis previo para que vos tomes una decisión. Tiene que ver con ayudarte, con una consultoría para que vos puedas tomar la mejor decisión sobre tu producto. Dale, gracias. Después vemos el tema de costos y todo lo demás, nos quedamos en contacto de lo que Sí, saldría. sí, claro que sí. Sí, sí. Interesante, interesante que te hayas ido a fabricar a China. Muy bueno, la verdad. Porque acá en Argentina fue agotador, sinceramente es complicadísimo. Y ¿Y no sigo, lo o sea, lanzaste en el mercado chino? ¿No intentaste lanzarlo allí? Eh, es que no había pensado, pero en realidad voy a activar el tema de Corea sobre todo porque es un mercado muy interesante y que invierte mucho o sea, yo hace 10 Ujú. años tengo la patente en Argentina, en Estados Unidos, ahora modifiqué un poquito la fórmula, así que ya la modifiqué de vuelta la patente en Argentina y Estados Unidos, pero sí, el mercado asiático creo que sería Bueno, re te digo porque práctico. si ya está fabricando allí, nosotros el año pasado hicimos un acuerdo con Acclaim China, que es una empresa que justamente hace todo lo que son productos de América y resto del mundo, no tiene nada que ver con la charla, lo quiero cerrar así, y ellos te colocan y te hacen todo el rebranding para vender el producto en China, que aplicaría quizás a esto que estás buscando. Y te buscan el mercado, te buscan todo, ¿sí? Te puedo Sería poner en contacto con practiquísimo. ellos. Dale. Después te puedo poner, bueno, contactame bueno, porque ya que estás en China, aprovecha China porque realmente es un mercado enorme. Dale, 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 genial. Sí, 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 lo pensé una vez que yo estaba en Estados Unidos, fue como que se abrió la puerta a lo asiático, que en realidad no se abrió la Mm, puerta, pero realmente es eh, eh, bueno, así que dale, seguimos en contacto y vemos qué podemos inventar. perfecto. Gracias. Acá tengo el de Luis nomás. Sí, igual es Laura Noa y Ingrid, digo, me mira, pueden ahora contactar vamos a en hacer el una cosa. grupo, Nosotros sí, vamos a de enviar ASAEDE. a todos Ujú. los que participaron, vamos a enviar el link de contacto a todos.
Hacemos Ujú. la última pregunta con Ramiro para cerrar la grabación. Vale, hola, Gracias. gracias Gonzalo. Bueno, no sé, hacer una pregunta a lo mejor un poco compleja. Me interesa un poco, Laura, en lo que comentaste, que hay también programas de financiación para startups en Estados Unidos, aparte de España. Yo tengo una empresa en España y otra en Argentina. Y esto también va un poco, una pregunta también para Luis con respecto ¿cómo es? A las visas, la E2 y la EB5 a nivel de monto de inversión. Porque ahora estoy trabajando con una persona, con un español, para tratar de sacar una startup nueva, para un producto de defensa, pura y exclusivamente de defensa, y estamos buscando inversión para trabajarlo en Estados Unidos, o sea, lanzar esa startup directamente en Estados Unidos porque vemos que ahí es un poco una tierra un poco más fértil. Entonces, no sé cómo podría saber de qué manera poder llegar a conocer ese tipo de financiaciones a nivel de startups en Estados Unidos y montar directamente las startups en Estados Unidos o a lo mejor en España y después migrar hacia Estados Unidos. Y ahí va la segunda pregunta que era para Luis, a nivel de las visas que comentabas. Si la inversión tiene que ser directamente de la empresa, digamos, extranjera de Estados Unidos o en el caso de que consiga un inversor capitalista en Estados Unidos que financie esta startup, esa inversión la puede poner localmente ese inversor y de alguna manera montar esa empresa directamente en Estados Unidos. Gracias de antemano. Laura, ¿querés contestar vos a la primera pregunta? Sí, a ver, yo lo que te puedo decir, Ramiro, es, dentro de España hay grandes fondos para lo que es defensa. A principio, bueno, cerró en octubre unos fondos que, no quiero exagerar, pero estábamos hablando de 50 millones de euros, ¿sí? Pero en formato consorcio. ¿Qué significa eso? Como no son grandes proyectos, lo que hace la consultora es cuando vos te presentás, porque decís quiero participar de ese proyecto, ellos arman, ¿sí?, el consorcio, te analizan la empresa que tenés, el producto que tenés y arman el mejor consorcio posible para presentarse en ese proyecto. ¿Qué significa el consorcio? Que vas a tener que trabajar de la mano de la academia y de otras varias empresas y que se van a tener que coordinar entre todas para desarrollar un producto. Pero estamos hablando de un proyecto de muy largo plazo porque son proyectos muy especiales que el gobierno de España está requiriendo. Este año hubo plata para defensa, el doble que para otros proyectos porque tienen en mente o tienen algunos temas relacionados con eso. Eso por un lado, ¿no? Es lo que te puedo decir de la Unión Europea. Pero Respecto te hago una de... pausa, Laura, Sí, una pausita. Pero yo sí, yo sé, porque creo que también un poco va asociada, esa inversión va asociada a la exigencia que tiene la OTAN, la España, que tiene que invertir sobre el PIB y demás, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, eso entiendo yo que está canalizado a través de 20 empresas, que son las 20 empresas más importantes de defensa de España, en la cual de alguna manera ellos reciben toda la torta y luego arman microproyectos internos debajo, al cual vos tenés que estar ahí abajo buscando sea, queremos ahorrarnos todo ese proceso, digamos, para tratar de sacar un producto más rápido. Por eso estamos buscando una financiación un poco más light, no tan ambiciosa de ujú. miles de millones de euros o de dólares Bueno, o lo tenés que los de sea. prototipado. Quizás podrías participar en alguno de esos fondos, siempre constituyendo la empresa, yo estoy hablando en España, ¿sí? Digo, y yo le dejo la palabra a Luis en cuanto a la constitución de empresas. Lo que sí puedo decirte es que va a pasar de lo mismo en Estados Unidos. Cuando quieras ir a un fondo de Estados Unidos, que la mayoría no son, acá en España Vale, respecto a Estados Unidos es que son fondos perdidos, o sea, te dan el dinero y son a fondo perdido, son asignaciones no reembolsables. Eso en Estados Unidos no es común, casi no existe. ¿Sí? Tienen otro tipo de forma de trabajar los fondos. Eso es lo que varía, digamos, para una startup. Cuando te vas a Estados Unidos, tiene que estar conformada la empresa en las diferentes formas que Luis ahora va a repasar, pero sí tiene que estar constituida la empresa. No existe tampoco la posibilidad de que tu empresa no esté constituida y que Estados Unidos, porque la Unión Europea es un conglomerado de países, ¿sí? Es una unión de países, algo estatal, mientras que Estados Unidos no tiene algo estatal, tiene todo lo que es privado, fondeo privado. Entonces te van a pedir, eh,
bueno, un montón de información y aparte tienen su retorno, ¿no? Su participación. Te exigirán Claro. diferentes formas de participar y vos deberás decir si te sirve o no. Esa es la diferencia con Estados Unidos también. Y el tipo de empresa que tenés que tener y los avales o el fondo, el business plan, etcétera, que eso se lo dejo a Luis que lo aclare, ¿no? Bien, Sí, gracias, Laura. en Estados Unidos, a ver, volviendo un poco a lo que les había contado, para tener, si estás hablando de una visa E2, vos como inversor necesitas tener al menos el 50% de la compañía. O sea, Bien. no sé qué porcentaje vas a tener cuando ingresen los fondos del inversor. Y estábamos trabajando en tener un 75% entre mi socio y yo, o sea, el español, y yo, y un 25% sobre un fondo de inversión americano. O sea, que yo no llegaría, yo personalmente a lo mejor no llegaría al 50%, porque sería del 75% dividido dos, digamos, no llego al 50%. Entonces no calificás para el E2. No, Porque no califico para ninguna de esas, ¿no? no. No. Y para la EB5, en realidad, no sé de qué montos están hablando ustedes, pero en el fondo lo que te convierte a vos en inversor es el aporte del dinero propio, ¿no? A menos que O sea, yo tengo que poner mi dinero, yo tengo que transferir una cuenta extranjera hacia Estados Unidos. Por ejemplo, estamos buscando una ronda de 5 millones de dólares. Entonces, o Sí. sea, no puede ser que ese inversor que ponga esos 5 millones de dólares destine 1 millón, digamos, para esto, ¿no? Yo tengo que traer desde España o desde No, Argentina, tengo que exacto, llevar, porque transferirlo, ¿no? exactamente. Vale, El inversor sos vos y tenés que tener al menos 50%, y como hablé vale, del origen de los fondos, además de ser lícitos, tienen que ser tuyos, ¿no? No debérselos a claro. un inversor, porque si no, digamos, rompes un poco el esquema original que está pensado para esa visa. Pero quizás Vale. habría que darle algún pensamiento o evaluar quizás más elementos del proyecto, y podemos repensar a ver qué estrategia se nos puede ocurrir. Claro. A lo mejor como intra, bueno, tampoco intraempresa porque esa empresa no sería una empresa que tenga dos sucursales, digamos, una fuera y otra dentro de España, pero, otra dentro de Estados Unidos, pero Claro, tienen que ser como empresas que están como vinculadas socio de después. esa empresa, ¿no? Vale, Claro, claro. vale, vale. A lo Pero mejor es bueno, otro tipo de visa, habría que analizar otro tipo de visa, no estas dos que mencionaste, sí, digamos, sí, ¿no? Vale, sí, muy bien, exacto. vale. Y te hago una pregunta Gracias. yo, Luis. Para el Sí. caso de Ramiro, ¿no aplicaría, por ejemplo, que arme una LLC como la que tiene, arma todo el business plan y después se va a fondearse con los diferentes VCs que hay y demás, y después crece, digo, porque él está hablando de una visa, pero quizás no necesita una visa para Claro, desarrollar esto que él quiere, que es fondearse. Yo creo que él con una LLC arma un muy buen business plan, pero después tiene que ir a una ronda y a competir con un montón de empresas, startups que van, claro. hacen su pitch, presentan, digamos, hay un montón de inversores en Estados Unidos que te pueden apalancar, pero tenés que competir, que no es lo mismo que tener una visa, que creo que lo está planteando Luis. No, bueno, por eso la pregunta venía por el lado de qué visa podría él tener en circunstancias que las que está diciendo. Como dije, la visa lo que te permite es viajar a Estados Unidos e intentar entrar, ¿no? Más allá de eso. Si vos es un negocio que lo podés manejar desde Resistencia, o podés viajar en forma periódica a Estados Unidos con viajes cortos, y lo podés manejar digamos, con una visa B1. No sé si tenés que estar presencialmente en Estados Unidos, eso lo tendríamos que hablar Vale, un poco. claro, a lo mejor entonces lo estoy interpretando mal yo. O sea, la visa es simplemente si en el caso de que nosotros tengamos que tener, digamos, o sea, querer estar presencialmente en Estados Unidos, ¿no? O sea, Exactamente. pura y Vos podés, exclusivamente eso. vos podés tener Vale, una compañía en Estados Unidos, manejarla en forma remota, tener empleados en Estados Unidos, tener actividad comercial fuerte, tener más de una oficina o depósito, o lo que necesites para desarrollar eso. Y si vos no tenés que estar presente en Estados Unidos, podés manejarla sin necesidad de tener una visa. claro.
Claro, vale, porque el fundamento, o sea, el fundamento científico del cual sale este producto que queremos comercializar o que queremos desarrollar en realidad, pues ni siquiera todavía tenemos que pasar por el MVP, tenemos que pasar los TRL1, TRL2, 3, 4, hasta el que tenga que ser. Y lo que vemos es que estamos encontrando interés en Estados Unidos de gente que quiere invertir en ese proyecto. Claro, o sea, yo creo que principalmente a corto plazo no necesitaríamos que estemos nosotros ahí, pero evidentemente si hay un inversor que pone 5 millones de dólares, lo mínimo que va a exigir es que esa persona esté presencialmente en Estados Unidos, donde, entre comillas, lo pueda controlar o pueda ver qué es lo que se está, palpar lo que se está desarrollando, evidentemente. Por Bueno, eso la pregunta de la visa, ¿no? por eso, pero yo traté 4 o 5 visas disponibles. Habrá que ver Ujú. si vos no calificás con una visa O, que es una visa de talento, de extraordinaria habilidad. La misma compañía que se está fondeando en Estados Unidos quizás te puede contratar como empleado o como advisor dentro de la compañía. Si vos tenés, digamos, Mm. antecedentes y habría que ver tu currículum y habría que analizarlo bien, pero hay otras alternativas. No quiero agotar las Vale. alternativas en tu caso porque nos faltan elementos y poder pimponear un poco más, Sí, por supuesto. Vale. pero quizás es otra visa por la que puedes ir. Vale, perfecto. En todo caso, me pongo en contacto después en privado con Sí, ustedes y lo dale, dialogamos un poquito más profundamente. Gracias, muchas gracias, Luis. Dale. perfecto, un placer. Buena, Bueno, Gonzalo, discúlpame, ¿podría hacer una sí. consulta más? Dame Discúlpame, un segundito, Claudia, esperá. que Hacemos una No, cosa, Luciano. Cerramos primero la grabación y después hacer la pregunta. dale. Laura, Claudia, ¿querés cerrar? dime. Ah, perfecto, cierro. Bueno, agradecerles a todos la participación, en especial a Laura, a Agustín y a Luis. Y dos temitas importantes, que este encuentro va a estar disponible en el canal de YouTube de ASAEDE. Y el próximo 27 de noviembre tenemos el último encuentro de este ciclo donde vamos a tratar temas de España y Estados Unidos, estrategia legal, fiscal y de protección digital. Hasta la próxima. Los esperamos.